eso era un anuncio ahí que les quería hacer. Bueno, ya tenemos la antología, aquí está la antología, y en esto es que nosotros nos vamos a basar para estudiar todos los temas del semestre. ¿Ok? Entonces, antes de empezar, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario? Yo no, profe, todo bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a entrar en materia. Este primer situación problema lo vamos a dejar para después porque quiero irme como a construir el concepto de lo que es una función. Bien, aquí ya vamos a empezar ya con la materia. Esto es lo que nos toca estudiar el día de hoy. Recordemos que el año pasado en décimo ustedes trabajaron con lo que eran funciones. Una función simplemente es una relación que nos ayuda a hacer parejas de elementos, ya sea de números, ya sea de letras, ya sea de objetos, con algún criterio. Por ejemplo, una función, así poniéndola un poquito más en temas concretos, digamos que yo en una cajita que le voy a llamar A, tengo un montón de bolitas. Okay, un montón de bolitas. Unas bolitas son rojas, otras bolitas son azules, otras bolitas son verdes, etc. ¿Ok? Y por otro lado tengo una cajota que cada una tiene su depósito. Y lo que yo voy a hacer es, en cada uno de estos depósitos voy a ir ordenando las bolitas por colores. Entonces, por ejemplo, si esta es roja, entonces la voy a meter en la cajita que es de las rojas. Si esta es azul, entonces la voy a meter aquí. Digamos que estas son las rojas, estas son las azules y digamos que estas son las verdes. Entonces esta es azul, la pongo en las azules. Esta es verde, entonces la pongo en las verdes. Esta es roja, entonces la coloco en las rojas. Esta es azul, entonces la coloco en azul. Y así sucesivamente hasta completar todas. No puedo dejar ninguna sin identificar con su propio color. Esta es una función, ¿ok? Eso es una función. Simplemente el criterio que estamos usando es ordenar por color. ¿Ok? A eso es lo que nosotros llamamos una función. ¿Ok? Una función simplemente es agarrar un grupo de objetos que tengo en algún lado. Pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser objetos. Y los voy a relacionar con otro conjunto de elementos o de datos, o en este caso depósitos, según algún criterio. ¿Ok? Ahora, pasando a algo ya más parecido a las funciones que nosotros vamos a trabajar, voy a borrar esto. Podríamos hacer una función muy sencilla para que ustedes entiendan a qué me refiero yo con funciones. Digamos, por un lado aquí vamos a tener todos los números. Vamos a tener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, así sucesivamente, el 10, el 11, así sucesivamente, el 20, por ejemplo. Voy a tener todos esos números. Y yo quiero relacionar cada uno de esos números con una parejita, pero esa parejita va a ser el doble. ¿Ok? Entonces aquí el criterio va a ser el doble. La función nos va a relacionar los elementos de A, que le vamos a llamar dominio, simplemente porque le queríamos poner un nombre. Le podríamos haber llamado Pedro, pero a alguien se le ocurrió ponerle dominio, entonces se le llama dominio. Y este se llama codominio. Y ya como el otro se llamaba dominio, entonces este es el compañero del dominio, entonces codominio. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es relacionarlos con el doble. Bueno, entonces el 1, ¿con quién se relacionaría? Con el doble del 1, que es ¿cuánto? 2, ¿verdad? El 2 lo vamos a relacionar con el doble de 2, que en este caso sería 4. El 3 se va a relacionar con el compañerito de él, que sería el 6. El 4 se va a relacionar con el 8. El 5 con el 10. Y así sucesivamente todos se van a ir relacionando. El 10 se va a relacionar con el 20. El 11 se va a relacionar con el 22. Y el 20 se va a relacionar con el 40. Ahí podríamos seguir, ¿verdad? Pero ya cada uno de estos tiene su pareja. Entonces esto es lo que nosotros llamamos una función. Como en matemáticas nos gusta a veces complicar las cosas, en vez de decir que el criterio de la función es el doble, ¿verdad? Porque estaba muy bonito así, entonces no, compliquémoslo un poquito. Entonces lo que vamos a llamar es que vamos a decir que es el 2 por x, o sea, el doble
del número, ¿ok? X representa el número y el 2 significa que lo voy a multiplicar por 2, o sea, el doble. Entonces nosotros decimos la función con respecto a cada uno de los números, recuerden que la X representa cada uno de los números, la función con respecto a cada uno de los números va a ser 2X. Y aquí ya tenemos el criterio de esa función. En vez de decir, vamos a relacionar los elementos de A con el doble en los elementos del B, en vez de decirlo así en palabras, aquí lo que estamos diciendo es la función f de x, o sea, donde agarramos los numeritos de A, los vamos a relacionar con el doble de cada uno. Este representa cada uno y esto es multiplicarlo por 2. ¿Ok? Entonces así es como se construyen las funciones. Eso es una función. Una función simplemente es, vamos a relacionar unos números con otros números mediante algún criterio, mediante alguna fórmula. Luego ya a esto le llamamos fórmulas, ¿verdad? O expresión algebraica, pero las que vamos a usar van a ser así, ¿verdad? Simplemente una expresión algebraica. Si yo quisiera decir que los voy a relacionar con el triple, por ejemplo, entonces sería 3x. Si yo quisiera decir que los voy a relacionar con la mitad del número, entonces agarro el número y le parto por la mitad, lo divido entre 2. Entonces esos serían criterios, ¿verdad? Que así en formulita se ven como enredados, pero si los decimos en palabras, este sería el triple. Entonces cada número con su triple. El 1 con el 3, el 2 con el 6, el 3 con el 9, y sucesivamente. O cada número con su mitad. Bueno, entonces el 20 con el 10. El 10 con el 5, el 5 con el 2,5, el 2,5 con el 1,25 y así sucesivamente. Cada uno con su mitad. Mira aquí, mitad, se me salió el charral. Bueno, eso es funciones. Esto es lo que nosotros tenemos que conocer de la vez pasada. Ok, entonces voy a borrar un poquito aquí para usar la misma que hemos estado usando del doble para que introduzcamos el concepto de función inversa. ¿Ok? Vamos a ver cuál es el concepto entonces ahora de función inversa. Vamos a poner aquí con ρ. Ok, entonces yo tengo la función, esta misma que estamos hablando del doble, donde agarro cualquier numerito y lo relaciono con el doble. Entonces yo lo puedo calcular muy fácil, ¿verdad? Si me dan el 100, entonces lo multiplico por 2, me da 200. Si me dan el 500, lo multiplico por 2, me da 1000. ¿Ok? ¿Habrá alguna forma de devolverse? O sea, que yo les dé a ustedes y les diga, bueno, no sé quién es aquí, pero sí sé que me da 60, por ejemplo. Entonces nosotros nos venimos y nos preguntamos, ¿quién sería el que generaría entonces a este 60? ¿Verdad? Porque 60 es el resultado, es el doble de alguien. Pero entonces, ¿de quién? Es el doble de quién. ¿Cuál sería el que, si yo lo pongo, me da 60 como doble? 30, muy bien. Y en eso que ustedes acaban de hacer, acaban de descubrir lo que se llama como función inversa. ¿Ok? Simplemente la función inversa es agarrar los resultados y ya con el resultado imaginarse o calcular cuál sería el primer elemento que me generó ese resultado. ¿Ok? Vamos a ponerlo con un poquito palabras más técnicas. Cuando yo hablo de dominio, a estas se les llama preimágenes. ¿Ok? Preimágenes. Todas las de aquí son preimágenes. Y estas de aquí son imágenes. ¿Ok? Es como decir, este es el dato y este es el resultado. ¿Ok? A mí me dan las preimágenes, por decirlo así, son independientes. A mí me pueden dar la que sea, pero el resultado depende del dato que me dieron, ¿verdad? Yo no puedo poner aquí que 7 es el doble pues se me antoja del 2, ¿verdad? Yo no puedo poner el resultado, no lo puedo poner a mi antojo. ¿Ok? Pero el numerito de este lado sí lo puedo poner a mi antojo. El numerito de aquí, yo puedo decir, bueno, y si quiero saber cuál es el doble de 14, por ejemplo, entonces yo lo puedo calcular y es 28. Entonces, cuando hablamos de una función inversa, es que me den un resultado, por ejemplo 90, y yo preguntarme, ¿quién me generó este 90? ¿Verdad? ¿Quién me generó? Es agarrar la función y darle vuelta. O sea, me dan el resultado y yo tengo que fijarme quién es el que lo generó. Por eso se le llama función inversa. ¿Ok? Entonces, en resumen, la función normal va en esta dirección.
del dominio al codominio. En cambio, la función inversa va de esta otra dirección. Va del codominio al dominio. Esa es la idea más básica que podemos tener de función inversa. ¿Alguna duda hasta aquí? Está claro la idea de la función y de la función inversa, ¿verdad? Entonces es como que uno hizo algo, ¿verdad? Usted hizo algún trabajo y le quedó mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué le toca? Comenzar a deshacer ese trabajo y devolverse al inicio, ¿verdad? Entonces eso sería como lo inverso, como hacer los procesos inversos para volver, como que alguien esté armando, por ejemplo, se me ocurre un motor, ¿verdad? Esos motores de carro que tienen que ir poniendo piecitas, y ya al final lo armó todo y dice, oh no funcionó, no arrancó, ¿qué hago? Entonces tiene que devolverse paso por paso, pero ahora al revés, ¿verdad? Lo que puso de último, ahora tiene que ponerlo de primero e irlo quitando de primero y así sucesivamente hasta desarmarlo todo, a ver qué fue lo que no funcionó. Entonces esa es como la relación, ¿verdad? Una es la función y la otra es la inversa. La inversa es como devolverse al valor inicial, ¿ok? Esa es la idea. Entonces sigamos aquí en la antología. Como les dije, ahí la antología cada uno la puede conseguir. Creo que también en la plataforma está, no recuerdo en qué parte, pero creo que en la plataforma también la cuelga. Ahora vamos a ver dos funciones o dos características en las funciones que son muy importantes, que es saber cuándo una función es inyectiva y cuándo una función es sobreyectiva. Una función que cumpla esas dos condiciones se llama función biyectiva. Bi de 2 porque cumple las dos características, que es función inyectiva y que es función sobreyectiva. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de funciones que son, vamos a ver si son inyectivas o no. ¿Ok? Para que una función sea inyectiva es cuando la relación no se repite nadie. ¿Ok? O sea, el 2 solo se relaciona con este, el 1 solo con otro, y cada uno solo tiene una pareja, ¿verdad? Es como las relaciones de matrimonio, bueno, la mayoría, que cada uno tiene solo una pareja, ¿verdad? No puede tener dos parejas, como por ejemplo este 1 aquí. Ven que este 1 aquí tiene dos parejas, el -1 y el 1. Bueno, ya este fue infiel, entonces este no es inyectiva, ¿ok? Las que son de 1 en 1, que cada uno con su parejita nada más, por ejemplo en este lado de aquí, el 2, ¿quién es la parejita del 2? Del 2 negativo. El -1. Solo ellos dos son la única parejita. La parejita del -1, el 0. La pareja del 0, el 1. La pareja del 1, el 2. ¿Ok? Entonces, cada uno con su pareja. Entonces, cuando cumpla eso, se llama función inyectiva. ¿Ok? Es una función fiel. Llamémosle aquí, ¿verdad? En cambio, aquí cuando hay infidelidad de parejas, de números, ¿verdad? Porque no es del nada de la vida real. Entonces ya ahí ya no es inyectiva. No inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque por ejemplo el 4 aquí, vea este confisgado, dijo mi abuela, se relaciona con el -2 y se relaciona con el 2. ¿Ok? Tiene dos parejas. No es que eso sea prohibido. Bueno, no es que sea prohibido, simplemente que deja de ser una función inyectiva. En los números sí se puede que lo hagan, pero entonces ya deja de ser inyectiva. ¿Ok? Entonces estas, las que tienen esa característica, se llaman inyectivas, y las que no tienen esa característica se llaman no inyectivas. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí o no. Si hay dudas me dice. Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, profe. Gracias. Ok, perfecto. Ahora vamos a verlo en la vida ya real, así con criterios, por qué es que eso se da. Por ejemplo, aquí yo tengo dos funciones. Vamos a ir recordando la notación de tabular, la notación de tablita. Ok, en la parte de arriba yo voy a poner los valores del A, que sería -2, -1, 0, 1, y aquí voy a poner el 2. ¿Ok? Con base en este criterio es que los voy a relacionar. El criterio es muy sencillo.
Como formulilla tal vez a uno se le traba y no la ve bonita, pero aquí lo que está diciendo es, al número, recuerden que la X se puede traducir en lenguaje como el número, ¿verdad? El número. Al número le sumo 1, ok, entonces si yo agarro el menos 2, ¿cuál se relaciona con el menos 2? Al menos 2 le sumo 1, y esto es algo que aprendimos en séptimo, ¿verdad? Si yo tengo un número negativo y le sumo 1 positivo, en realidad se restan las cantidades, me va a dar 1, pero va a seguir siendo menos 1, va a seguir siendo negativo. Si yo agarro, por ejemplo, ahora el menos 1 y le sumo 1, ¿verdad? Porque el criterio es al número le sumo 1. Bueno, entonces si al menos 1 le sumo 1, entonces me da 0. Por eso el menos 1 va con el 0. Al 0 le sumo 1, me da 1. Al 1 le sumo 1, me da 2. Al 2 le sumo 1, me da 3. ¿Ven? Ese es el criterio que usamos. De ahí es que salieron las parejas. ¿Ven? Y esto es inyectivo porque nunca va a haber una repetición de datos. ¿Qué pasa con las que vienen cuadráticas? En estas, por lo general, hay repetición de datos. Y vamos a verlo aquí. Vamos a hacerlo aquí con una tablita, una representación tabular. La parte de arriba, que son las preimágenes, yo puedo poner el que se me ocurra. Yo voy a poner estos que vienen aquí en el A. Voy a poner menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y de aquí, el chiquillo está haciendo bulla. Y aquí, lo que voy a hacer es relacionar cada uno de estos valores con esta función. Que recuerden que aquí, para leer esto en lenguaje coloquial, lo que vamos a hacer es el número, ¿verdad? Recuerden que este se lee como el número, lo elevo a la 2, lo elevo al cuadrado. Entonces, el menos 2 lo elevo al cuadrado. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Recuerden que cuando están negativos es bueno poner paréntesis, porque si no, la calculadora pone otro resultado. Entonces pongo menos 2 y lo elevo al cuadrado. Me da 4. Vamos a hacer menos 1. Menos 1. Lo pongo aquí en la calculadora para que ustedes vayan recordando cómo se ponen todas esas teclillas, ¿verdad? Menos 1 lo elevo al cuadrado, me da 1. 0 al cuadrado da 0. 1 al cuadrado da 1. Y 2 al cuadrado da 2 por 2, 4. Entonces ven que aquí salió una repetición. ¿Ok? Aquí está el 4 y aquí está el 4. ¿Okay? Por eso les decía, sí es válido. O sea, en las funciones sí va a ser válido que haya repetición de datos. Aquí está el menos 1 y aquí está el menos 1. Por eso aquí sale que el menos 2 se relaciona con el 4. El menos 1 se relaciona con el 1. El 0 se relaciona con el 0. El 1 se relaciona con el 1. Y el 2 se relaciona con el 4. Ven, aquí están las repeticiones, ¿verdad? El 4 aparece 2 veces y el 1 aparece 2 veces. Y ahora vamos a ver cuáles son las funciones sobreyectivas. Esto es muy importante que nosotros lo conozcamos porque son las dos condiciones que tenemos para que una función tenga inversa. Para que una función tenga inversa tiene que ser inyectiva y al mismo tiempo tiene que ser sobreyectiva. ¿Ok? Vamos a ver entonces cuándo una función es sobreyectiva. Bueno, aquí viene la explicación. Dice que una función es sobreyectiva si el ámbito es igual al codominio. Algo que nosotros no hemos hablado es de esta palabra, ámbito. ¿Ok? Ya dijimos qué es el codominio. Ya todos conocemos qué es el codominio. Pero no dijimos qué es el ámbito. ¿Ok? Vean que, por ejemplo, en esta segunda función de aquí, el 0 no está relacionado con nadie. Está solito ahí. Nadie lo quiso, entonces él no se relacionó con nadie. Y este 4 de aquí tampoco se relacionó con nadie. ¿Ok? El 1, ese sí acaparó a todos los demás porque se relacionó con el menos 2, se relacionó con el 0, con el 1 y con el 2. Esto es válido, está bien, eso se vale. Entonces aquí nosotros decimos que el ámbito es el 1 entre llaves. ¿Ok? Ese es el ámbito. El ámbito son las imágenes que sí se relacionaron con alguien. Aquí el único que se relacionó con alguien fue el 1. El 0 y el 4 no son parte del ámbito, pero sí son parte del codominio. ¿Ok? El codominio son todos los que están en B.
son todos los que están aquí de este ladito. ¿Ok? En esta cajita de aquí, todos los que estén ahí son codominio, todos son codominio. ¿Ok? Los que sí se usaron, los que sí se relacionaron, forman al ámbito. ¿Ok? Entonces vamos a verlo aquí. ¿Quién me puede decir cuáles elementos pertenecen al ámbito en esta? ¿Quiénes pertenecen al ámbito? ¿Quién me puede decir? El 0, el 1 y el 4. Muy bien, el 0, el 1 y el 4. Entonces el ámbito está formado por el 0, el 1 y el 4. Sí, tienes razón, no lo escribí aquí. Son todos, ¿verdad? Aunque se haya relacionado o no se haya relacionado, sí Todos forman es... parte del codominio. Exacto. El codominio son todos los que están en esta bolsita, digámoslo así. Independientemente Ok. si se relacionaron o no. Bueno, gracias. ¿Quiénes serían entonces ahora parte del codominio en esta otra función? Se puede decir que todos los valores. Correcto, el 0, el 1 y el 4, todos los valores que están ahí. Muy bien. Entonces vean qué curioso. Aquí, en esta función que acabamos de ver, el ámbito y el codominio me dio lo mismo. Son iguales. ¿Ok? Entonces cuando el ámbito y el codominio son iguales, se dice que la función es sobreyectiva. ¿Ok? Si son lo mismo, el ámbito y el codominio, entonces son sobreyectivas. Si no son lo mismo, si el codominio es más grande que el ámbito, entonces se dice que no es sobreyectiva. Alguna gente lo dice así, pero es que a veces como que se enreda, porque uno dice, es sobreyectiva. Porque ponemos esta palabra, sobrar, ¿verdad? Entonces, sobrar, sobreyectiva. Y a veces tiende a la confusión y uno la pone al revés. Vamos a ver si me explico bien. Cuando no hay nadie aquí solito, es sobreyectiva. Si sobran, como aquí que sobró, entonces no es sobreyectiva. ¿Ok? Para que sea sobreyectiva, no sobre. ¿Ok? Como aquí no sobró nadie, entonces es sobreyectiva. Si sobran, entonces no es sobreyectiva. Entonces esta palabra a alguna gente le gusta relacionarla ahí. A mí me gusta más esta otra definición. Si el ámbito es igual al codominio, si me dan lo mismo el ámbito y el codominio, es sobreyectiva. Si me dan diferente, no es sobreyectiva. Pero ahí ustedes escogen la forma que más les gusta, ¿verdad? La idea es que para que sea sobreyectiva no puede quedar nadie solito. Si queda alguien solito, no es sobreyectiva. Si todos tienen parejita, es sobreyectiva. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar, porque tenemos que analizar estas dos cosillas siempre en las funciones. Por ejemplo, en la segunda función, en esta que tenemos aquí, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿esta función es inyectiva? ¿Qué me pueden decir? Es inyectiva esa función. Que era inyectiva, que fueran fieles, ¿verdad? ¿Es inyectiva? No. No, ¿verdad? Porque el 1 tiene un montón de parejas, ¿verdad? Entonces esta no es inyectiva, esta no es inyectiva, no es inyectiva. Es sobreyectiva. ¿Verdad? Siempre vamos a preguntarnos estas dos cosas acerca de cada una de las funciones. ¿Es sobreyectiva? Sí. No. No sé, díganme ustedes, ¿será sobreyectiva sí o no? ¿Qué opina el público? Yo diría que es sobreyectiva. Que es Por inyectiva usted dijo que es fiel, ¿verdad? dijo. Ajá, si son fieles, entonces es inyectiva, porque como aquí este tiene muchas parejas, ¿verdad? Entonces no. Pero sobreyectiva, no, ¿verdad? No es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque aquí hay elementos solitos, no pueden haber solitos. Si hay solitos, no es sobreyectiva, ¿verdad? Esta no es sobreyectiva porque este está solito, pobrecito, y este también está solito.
Entonces, si hay solitos ahí que no se relacionaron con nadie, entonces no es sobreyectiva. Ahora, otra cosa, aquí es imposible que hayan solitos a este lado. No pueden haber solitos en el dominio. Si hay solitos en el dominio, entonces deja de ser función. ¿Okay? Entonces nunca vamos a encontrar casos donde vengan solitos en el A. Pueden venir solitos en el B y no pasa nada, simplemente que no sería sobreyectiva. Pero si vienen solitos en el A, entonces esa gráfica o ese diagrama ya no es una función. La función siempre tiene que tener a todos los del A con alguna pareja. Puede ser que todas sean la misma, pero tiene que tener pareja. Entonces esta no era ni inyectiva ni sobreyectiva. Preguntemos acerca de esta. ¿Es inyectiva esta función de aquí? ¿Son fieles las parejas? No, No, porque ¿verdad? el 2 se repite, el 2 y el 2. El 4 aquí es el problemático, ¿verdad? El menos 2 y el 2 tienen la misma pareja, entonces no es inyectiva. Ahora es sobreyectiva. Hay solitos, Sí, ¿verdad? No hay solitos, entonces sí es sobreyectiva, ¿verdad? Si no hay solitos o si todos están completos, ¿verdad? Aquí la gente lo que dice es no sobran, ¿verdad? No sobran. Si no sobran, sí. Si sobran, no. ¿Ok? Esa es una de las formas en las que uno se puede aprender eso. También con esta otra estrategia de ver el ámbito y el codominio. Si son iguales, sí es sobreyectiva. Si no son iguales, entonces es no sobreyectiva. Si las dos respuestas fueran sí, vamos a ponerlo esto en la pizarrita aquí. Si por ejemplo una función es inyectiva, ¿verdad? Entonces respondimos sí. Y también es sobreyectiva, una función. Vamos a ver ahora una, ¿cuál? Y respondimos sí. Entonces vamos a estar en la presencia de una función que es biyectiva. ¿Ok? Recuerden que bi significa dos, ¿verdad? Como bicicleta, que significa que tiene dos ciclos, ¿verdad? Que tiene dos ruedas. Como bimotor, que tiene dos motores. Bimodal, que son dos modelos. Bueno, sí, digamos, dos estrategias, digámoslo así, que hablamos ahora mucho de la educación bimodal, etcétera. Entonces, si cumple las dos, es biyectiva. Si cumple una sí y la otra no, entonces ya no es biyectiva. Para que sea biyectiva, tiene que cumplir sí o sí las dos condiciones. ¿Ok? Por ejemplo, vamos aquí a hacer una gráfica. Aquí tengo un valor A, aquí tengo un valor B. Digamos, esto se puede con letras también, por ejemplo A, B y C. Y aquí 3, 4 y 5. Y digamos que esto se relaciona de la siguiente manera, así. Simplemente una función ahí que me estoy inventando en este momento. Y vemos que el A se relaciona con el 5, el B con el 3, el C con el 4. Entonces yo digo, esta función es inyectiva. Son fieles todos en esta función. ¿Qué es que dicen? sí, 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 ¿verdad? Sí, Sí. es inyectiva. Y es sobreyectiva. también. Es sobreyectiva, ¿por qué? Porque no hay elementos solitos aquí, ¿verdad? Todos están usados. Si todos están usados, entonces sí es sobreyectiva. Sobreyectiva es fijarme en el codominio. ¿Están todos usados? Sí. Entonces es sobreyectiva. Entonces, como cumple las dos condiciones, es biyectiva. ¿Ok? Es biyectiva. Entonces, biyectiva simplemente es un resultado de que si es inyectiva y es sobreyectiva. No es una característica en particular, simplemente yo me fijo. ¿Es inyectiva? Sí. ¿Es sobreyectiva? Sí. Entonces es biyectiva. ¿Por qué es importante que sea biyectiva? Porque solo las funciones que son biyectivas, voy a poner esto aquí con rojo, tienen inversa. ¿Ok? No es posible sacar una inversa de una función que no sea biyectiva. ¿Ok? Si es biyectiva, tiene inversa.
Si no es biyectiva, no tiene inversa, por más que lo intentemos, por más que queramos, no tiene inversa. ¿Ok? Y aquí les voy a explicar las dos características principales de las funciones. Para que una relación sea una función, ahí les mencionaba yo a ustedes anteriormente algo. Lo primero que tiene que pasar es que todos los elementos del ámbito, todos los elementos del ámbito tienen que estar relacionados con alguien. Digamos, si por ejemplo aquí me sobrara este 4, así no se relaciona con nadie, entonces eso ya no es una función, no tiene ni inversa, no es inyectiva, no es biyectiva, no es nada. ¿Por qué? Porque dejó de ser función, ya no es una función. Para que sea función, todos los elementos de la obligatoriamente tienen que estar relacionados con alguien. Entonces digamos, bueno, ya lo relacioné, ahora sí es una función. Y la otra característica que me dice si es una función o no es una función es si las preimágenes, o sea los elementos de la, solamente pueden estar una vez relacionados. Voy a borrar aquí para que me entiendan la diferencia. Si yo hago esto, el 4 lo relaciono con el C, está bien, eso se puede hacer, ¿verdad? Simplemente el C es el infiel ahí, tiene dos parejas, el 3 y el 4, pero está bien, eso sí se puede, ¿ok? Pero lo que no se puede es que, por ejemplo, el 3 se relacione con el E. ¿Ok? A estos definitivamente no se les permite ser aquí. Nos dan los siguientes ejercicios. Este, digamos, es el 1. Entonces nos dice, sean los conjuntos esos, ¿verdad? Analice los gráficos para determinar si son o no inyectivas. ¿Ok? Si yo lo veo así, a veces cuesta determinar si son inyectivas o no son inyectivas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer dos dibujitos. Al primero le voy a poner A, que va a ser el dominio, y al segundo le voy a poner B, que es el codominio. En el primero voy a poner los primeros números, las X. Recuerden que a esto se le llama al primer valor de cada paréntesis, que cada paréntesis se llama par ordenado. El primero es X, el segundo es Y, el primero es X, el segundo es Y, el primero es X, el segundo es Y, el primero es X, el segundo es Y. Las X van en el A, las Y van en el B. Entonces aquí en el A voy a poner el 0, voy a poner el 1, voy a poner el 2 y voy a poner el 3. En la B voy a poner el menos 2, voy a poner el menos 1, el 0 y el 2. Y se relacionan de esta manera. Cada par ordenado es una relación. Entonces yo pregunto aquí, ¿son inyectivas? ¿Es inyectiva esa función? Sí, Sí, ¿verdad? Cada uno tiene su propia pareja, ¿verdad? Están el 0 con el 2, el 1 con el menos 1. O sea, cada uno tiene su pareja. Entonces ahí sí es inyectiva. Eso es lo que queríamos saber. ¿Es inyectiva? Sí. Hagan ustedes estos dos. Les voy a dar 3 minutitos mientras les cuelgo ahí el canal de YouTube. Ok, ¿cómo les fue con esos dos? ¿Qué dice el público aquí? ¿La primera sí o no? sí. Ok, vamos a ver. Si yo hago aquí, vamos a ponerle 2 para hacer los grafiquitos. Ya después uno con práctica no tiene que hacer los grafiquitos, ahí lo va viendo, ¿verdad? Si hay repetición en el segundo dato, entonces ya no es, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a ver. En la primera tenemos el 0, ¿verdad? El 1, el 2 y el 3. Y en la segunda tenemos el 0, el 1, el menos 2 y el 0 nuevamente, ¿verdad? No vamos a poner otro 0, sino que vamos a dejar el mismo 0 de aquí. Entonces el 0 se relaciona con el 0, el 1 con el 1, el 2 con el menos 2 y este 3 se relaciona con el 0. Entonces aquí este 0 tiene dos parejas, entonces no es inyectivo, ¿ok? No es inyectivo. Vamos a hacer el tercero. Vamos a hacer el tercero. Lo mismo, ¿verdad? Los primeros valores de cada paréntesis van en el A. 0. Nunca se van a repetir los primeros valores. ¿Por qué? Porque si no, no sería función.
Puede ser que en el segundo sí haya repetición o no, pero en el primero nunca se van a repetir. Entonces vamos a ver, los dos segundos valores son los que van en el B. Tenemos 0, 1, 2 y el 3, ¿verdad? Entonces 0 va con 0, 1 con 1, 2 con 2 y 3 con 3. Entonces en este caso, ¿es inyectiva, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Esta sí es inyectiva. Y así Y la viéndolo. otra no. Ok, vamos a verla. ¿Por qué no? Porque aquí está menos 3, menos 3, menos 3, menos, ¿ves? Se repite varias veces el menos 3. ¿Eso qué quiere decir que está pasando? Lo que está pasando es que el 0 se está relacionando con el menos 3, el 1 con el menos 3, el 2 con el menos 3 y el 3 con el menos 3. Entonces, no es inyectiva. Vamos a hacer la misma práctica. Ahora, ustedes tienen que hacer las otras practiquitas, ¿verdad? Aquí vienen unas de marcar con X, porque no nos va a dar chance de hacerlas todas. Pero vamos a hacer la de sobreyectiva. Vamos a hacer lo mismo aquí. Ok, yo voy a hacer este y ustedes hacen los otros que vienen ahí. En el A vamos a poner este, ¿verdad? Porque ese X, este es X, son preimágenes. Recuerden, el primero se le llama X o preimágenes. Se los voy a poner en primero. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Estos nunca se me deben repetir. Si se me repiten hay un error, ya no es función. En cambio en el B sí se puede repetir, nada más que no sería una función inyectiva. Eso no afecta a que sea sobreyectiva. Vamos a poner 0, 1, 2, 3, 4. Ok, aquí tenemos que tener algo en claro, que yo puse aquí, por ir tan deprisa, puse A y B, pero no leí el ejercicio. Vamos a leer el ejercicio, dice, sean los conjuntos M, entonces a este se le llama M, y N, a este se le llama N, eso no tiene ningún problema que se llame M o A, eso no hay ningún problema. Lo que sí es que aquí nos están diciendo quién es M, ok, M es menos 2, menos 1, 0 y 1. Y N es 0, 1, 2, 3, 4. Este siempre va a ser N. Este es el codominio. Entonces yo hago el N. Con esto establezco las relaciones. Ok, entonces el menos 2 se relaciona con el 0. El menos 1 con el 1. El 0 con el 2. El 1 con el 3. Y el 2 con el 4. Entonces vamos a hacer las dos preguntas. Primero, ¿es inyectiva? Sí. Sí es inyectiva, ¿verdad? No hay nadie que se repita, es inyectiva. Ahora la segunda, ¿es sobreyectiva? También. Sí, Porque también. no sobra. No sobró nadie aquí. Muy bien, esa es justamente la idea. Voy a hacer esto un poquito más chiquitito, solo este tiro para poder copiarlos aquí. Entonces, sin ver esto, voy a tacharlo. Sin ver esto, yo escribo M y N, porque M y N ya me lo dieron. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y aquí 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Ahora sí, viendo esto, voy a hacerlo ya más grande, voy a establecer las relaciones que me dan aquí. El 0 con el 0. ¿Ok? ¿Verdad? Este. 0 con 0. 1 con 1. Este ya. 2 con 4. Este ya. Menos 1 con 1. Y menos 2 con 4. Menos 2 con 4. Entonces yo me pregunto, ¿es inyectiva? ¿Es inyectiva esa función? No. No. ¿Por qué? Porque hay elementos que se repiten. Por ejemplo, el 4 tiene dos parejas, tiene al menos 2 y al 2. El 1 tiene al menos 1 y al 1. Entonces no, esa no es inyectiva. Es sobreyectiva. No, porque no sobran. Porque sí sobran. Correcto, no es sobreyectiva porque aquí quedó solito el 2 y quedó solito el 3. No pueden quedar solitos. Si quedan solitos ya no es sobreyectiva. Ok, muy bien. Entonces voy a copiarle los datos aquí, que era menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y a este lado era
0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Eso porque ya nos habían dado el M y ya nos habían dado el N. Ustedes establezcan las relaciones y me dicen si es inyectiva y sobreyectiva. Voy a darle 2 minutitos ahí para que lo hagan. Bien, ¿cómo les fue? Vamos a ir haciendo las relaciones. Aquí el 0 con el 0. Dígame. Creo que no es inyectiva. No inyectiva. Ok, ahí tenemos la primera participación. No inyectiva. El menos 1 con el 1, menos 2 con 2, el 1 con el 1 y el 2 con 2. Muy bien. Entonces ahí se ve claramente, ¿verdad? Aquí hay repetición, entonces no es inyectiva, está bien, no es inyectiva. ¿Y será sobreyectiva? Creo que no tampoco. No, ¿verdad? No, No sí, es. sí, sí. No es porque hay solitos, No. ¿verdad? No, Sí. no pueden haber Porque solitos. están solos. Ok. Entonces, para repasar nada más aquí, ¿quién me puede decir quiénes o cuáles elementos están en el ámbito? A ver si ya se les olvidó cuál era el ámbito. ¿Quiénes están en el ámbito? El 0, el 1, Los el de 2, M. el 3. El 0, el 1 y el 2. Esos son en el ámbito. ¿Quiénes son los que están en el ámbito entonces? Los que sí tienen pareja en el N, ¿verdad? Que creo que fue lo que dijo el compañero. Los que están en el N, pero que sí tienen pareja. Este y este tienen pareja, ¿verdad? 0, 1 y 2. Y entonces, ¿cuáles elementos están en el codominio? Codominio. Recuerden que este es el dominio. ¿Cuáles elementos están en el codominio? Ahí sí, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Muy bien. Todos los del N. ¿Ok? Entonces ven, aquí el ámbito son solo estos tres. Aquí el codominio son todos estos. Entonces son diferentes. Ámbito es diferente a codominio. En este caso. Entonces cuando son diferentes, no es sobreyectiva. Cuando son iguales, sí es sobreyectiva. Esa es la otra definición de inyectividad y sobreyectividad. ¿Okay? Ahora para ir terminando ya la clase del día de hoy. Ahí se me hizo muy grande esto. Vamos a estudiar eso mismo pero en gráficas. ¿Okay? Vamos a ver cuándo, porque esto para la próxima clase nos va a servir mucho para hacer lo de las funciones inversas, que al final de cuentas es lo que nos interesa. Necesitamos saber cómo entender ese fenómeno en gráficas. ¿Ok? Yo les doy a ustedes esta gráfica. La gráfica aquí es esta. De la función. Y yo les voy a preguntar, vea que no vienen numeritos, no viene nada. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿es inyectiva? Ahora, ¿cómo hacen ustedes para saber en una gráfica si la función es inyectiva o no es inyectiva? ¿Qué tienen que hacer? Ustedes lo que tienen que hacer es dibujar líneas horizontales donde ustedes quieran. ¿Ok? Donde ustedes quieran van dibujando líneas horizontales de manera que pasen por esa línea anaranjada que es la función. Donde ustedes quieran. Si cada vez que ustedes dibujan una línea horizontal solamente toca una vez a la función, ven aquí en estos puntitos que yo estoy dibujando, lo toco una vez, lo toco una vez, lo toco una vez, solo una vez, no hay ningún lado donde lo toque dos veces, entonces sí es inyectiva. Por ejemplo, veamos este otro caso. Voy a hacer otro caso aquí yo, antes de ver el segundo que viene ahí. Yo les doy a ustedes la siguiente gráfica, así, y les digo así, y luego así, y luego así. ¿Ok? Entonces ustedes comienzan a dibujar líneas horizontales donde ustedes quieran, pero tiene que ser líneas horizontales. Aquí lo tocó una vez. Aquí
lo tocó una vez. Aquí, ¿qué pasó? Lo tocó una, tiene que ser recta, ¿verdad? Ahí se me torció un poco, pero en línea recta ustedes lo hubieran visto también. Lo tocó una, dos, tres veces, lo intersecó. En matemáticas vamos a decir intersecar. Aquí lo tocó una vez, aquí lo tocó una vez. Si hago otra por aquí abajito, también la va a tocar varias veces. La va a tocar una vez aquí, otra vez aquí y otra vez aquí. Entonces, si lo toca más de una vez, con solo una línea que lo toque más de una vez, no es inyectiva. ¿Ok? Entonces, para que sea inyectiva, yo trazo líneas, trazo líneas, trazo líneas y solo puede haber un toque, solo puede haber una intersección. Si yo con solo una línea que trace lo toca dos veces, ya no es inyectiva. Por ejemplo, esta de aquí. La función es esta que está acá, que parece una especie de V, una especie de U. Esa es la función. ¿Qué pasa si yo hago una línea horizontal de izquierda a derecha aquí? Así. ¿Qué pasa? Aquí toca una vez a la línea anaranjada y aquí la vuelve a tocar. Si la hago más abajo, pasa lo mismo. Lo toca aquí una vez y lo toca aquí una vez. Si la hago más abajo, pasa lo mismo, la toca dos veces. Entonces, ¿es inyectiva? No. ¿Por qué? Porque para que sea inyectiva, solo debe tocarla o intersecarse una vez. Una vez. Si la toca dos veces o más, ya no es inyectiva. Esa es la forma en la que yo les voy a preguntar a ustedes. Les voy a dar una gráfica y les voy a preguntar, ¿es inyectiva o no es inyectiva? Ahora vamos a ver la del centro. La del centro es tan fácil que se complica. La función es esta, una costadita. Esa es la función. ¿Qué pasa si yo hago líneas horizontales aquí? Ni siquiera la toca, ¿verdad? Estas no me sirven porque necesito que toque a la línea anaranjada. Y son horizontales, ¿verdad? Entonces yo hago una línea horizontal aquí encima y la toca, pero son infinitas veces, la toca muchas veces. Entonces esta requete no, ¿verdad? Porque la tocó un montón de veces. A esta función hacia acostadita se le llama función constante. Entonces todas las funciones constantes no son inyectivas. Esta sí es inyectiva, esta no y esta no es inyectiva. ¿Ok? Vamos a ver si viene una práctica de eso aquí porque me pareció que venía, pero más abajo. Ah, no, estas son de inversa. Esto ya es para la próxima. Bien. Ahora, ¿cómo saber si una función es sobreyectiva en gráfica? ¿Ok? Para saber si una función es sobreyectiva en la gráfica, vamos a hacer lo siguiente. Yo a ustedes les voy a dar una gráfica. Ese es el plano cartesiano. Yo les doy a ustedes ahí una gráfica cualquiera, así. Y voy a poner así esa flechita ahí para acordarnos de qué significaba esa flechita. Aquí le voy a poner que este es el valor menos 3. Aquí le voy a poner que este es el valor 1. Y aquí le voy a poner que este es el valor 5, por decir algo. Entonces yo les doy a ustedes la siguiente introducción. La función es una función que va de pongamos aquí menos 4, va del menos 4 al 5. Bueno, no, pongámosle a más infinito y llega al intervalo de 3 a más infinito. Ve, aquí ya estamos tocando cosillas más técnicas, más bonitas, y aquí se va poniendo interesante el asunto. ¿Ok? Esto es simplemente una gráfica. Este valor que está aquí es el dominio. Simplemente que el dominio, antes lo estábamos viendo así, con los numeritos específicamente, ¿verdad? Antes estábamos viendo el dominio así. Este que está aquí es el codominio. Y antes lo estábamos viendo así, con los numeritos, lo más sencillo del mundo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esta es la notación de intervalo, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda qué significa esta notación de intervalo? ¿Qué significa esto? ¿Alguien me puede decir qué es? Que se acuerde.
Es un conjunto que va desde el -4 hasta más infinito. Correcto, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo esta notación, es como que yo tenga lo siguiente en un grafiquito de estos, que voy a tener el -4, voy a tener el -3, el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, así hasta el más infinito. Y además voy a tener a todos los valores que tienen coma. Esa es la ventaja de la notación de intervalo. La notación de intervalo me va a tomar todos los valores que están entre el -4 y el -3. Por ejemplo, el -3,2, el -3,5, el -3,9. Todos esos están ahí. Entonces, como es muy difícil escribirlos así, porque serían infinitos, ¿verdad? Entonces, mejor decimos así. Son todos los valores incluyendo al -4 y de ahí en adelante hasta más infinito. Y en este caso de aquí, en el codominio, por cierto, aquí me faltó el menos, aquí estamos diciendo lo mismo, son todos los valores desde el -3 hasta el más infinito. Eso es todo, ¿ok? Sería como que yo ponga el diagramita aquí y ponga -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, 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 hasta el más infinito. Ahí sigo, ¿verdad? Y todos los valores con coma, ¿verdad? -2,5, 0,1, 2,7 y todos los demás, ¿verdad? Como es tan difícil escribirlos así, entonces mejor los escribimos con notación de intervalo y ya sabemos que son desde el -3 en adelante todos, ¿ok? Entonces, a mí me dan esto. Yo necesito saber si esta función es sobreyectiva. ¿Será inyectiva? Parece que sí es inyectiva, ¿verdad? Porque yo voy haciendo aquí trazos. Voy a ponerlo aquí de otro color. Digamos, yo voy haciendo trazos aquí en línea horizontal y solo la voy tocando una vez, una vez, una vez. Aquí hay una pequeña ahí, discusión que podríamos tener si yo hago una línea aquí y la toca varias veces, pero no es la idea, porque fue que el dibujo me quedó así como muy planito, pero no es la idea. Y vamos haciendo una vez, todos los tocan una vez. Yo no les voy a poner así donde haya duda, no sé, se va a ver claramente si la toca una vez o la toca dos veces. Eso es por este ejercicio que lo hice así a mano alzada. Pero nos interesa saber si es sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva, el codominio tiene que ser igual al ámbito. ¿Y cómo saco yo el ámbito de una función así? Lo que hago es que me fijo lo más abajo, lo más abajo, lo más abajo que llega a la función es hasta aquí. Esto es lo más abajo que llega a la función, ¿verdad? Yo vengo siguiendo la función aquí, la vengo siguiendo y me voy lo más abajo que llega. Lo más abajo que llega es hasta aquí. ¿Y este número cuál es? ¿Qué altura es? El -3. Entonces es el -3. Y ahora de abajo para arriba yo me comienzo a seguir la función, la sigo y me fijo hasta dónde llega lo más arriba posible. Mucha gente se embarca o nos embarcamos diciendo que llega hasta el 5, pero no. Como aquí hay una flecha, quiere decir que esa función sigue hasta el infinito para arriba, que el infinito para arriba es más infinito. El infinito siempre lleva el paréntesis abierto, ¿ok? Viendo para afuera. Entonces este es el ámbito. ¿Cómo saqué el ámbito? Me fijo cuál es el valor que llega más abajo y cuál es el valor que llega más arriba. Y entonces yo comparo. Este ámbito es igual a este codominio. Son iguales. -3 a más infinito, -3 a más infinito. Entonces sí es sobreyectiva. ¿Okay? Esa es la forma en la que nosotros vamos a ver si una función es inyectiva y es sobreyectiva cuando me lo dan en gráfica.